Ya, creo que sí. Muy buenos días, eh, colegas, miembros del Instituto de Ética en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Eh, Buenos días, doctor Miguel León Muntiveros, eh, doctor en Filosofía y Filosofía de las Matemáticas. Eh, el día de hoy nos corresponde en esta actividad mensual que realiza el instituto eh, tener un invitado especial de nuestra casa de estudios, ¿no? Eh, Profesor, el doctor Miguel León Muntiveros. Quiero anunciar en pocos segundos que el próximo mes tenemos como invitada a la doctora María Susana Niño de Tobar, bioeticista de Colombia, en una conferencia el segundo martes al mediodía de junio. Y en julio tenemos al doctor Oscar Cruzet, que es bioeticista latinoamericano de Uruguay, ¿no? Que nos va a hablar sobre la responsabilidad con las generaciones futuras. Mm, Voy a dejar la palabra al doctor Eric Bravo para que presente al doctor León Tiveros. Adelante, Eric. Sí, buenos días con todos los presentes y agradecemos la presencia para la presente exposición al doctor Miguel León Untiveros, que es uno de los integrantes en el momento más destacados y más activos en este movimiento de la epistemología generada en nuestra universidad y que en el momento convoca a todos los interesados en esta materia. De tal manera que disciplina importante ligada a las ciencias, en este caso de la salud, ha provocado que el Instituto de Ética en Salud tengamos a bien invitarlo e iniciar las actividades académicas del presente año con el tema ya indicado de David Hume en los tiempos del COVID-19, el problema de la inducción. Así que dejo en el uso de la palabra al doctor Miguel León Ontiveros. Gracias. Bien, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Un saludo a cada uno de los presentes, a los miembros del Instituto de Ética de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos, al doctor Alberto Perales, al doctor Eric Bravo. El profesor Bravo fue quien me hizo la gentil invitación de parte del instituto, ciertamente. Y en fin, para mí es un grato honor, quizás una felicidad enorme, por no, sin exagerar, de estar acá en la San Marcos, puesto que creo que es una de las, o es la universidad donde existe una mayor amplitud de crítica, de razonamiento y de curiosidad intelectual. Y es muy cierto que en San Marcos, en filosofía, tenemos, salvando las circunstancias, esa amplitud, digamos, libertad de poder dedicarnos a lo que pues, nos interesa, en este caso, que es la filosofía de la ciencia. Mis profesores tan importantes como, por ejemplo, el profesor Luis Piscoya, Marino Llanos, Oscar García Zárate, también son referentes y, ¿por qué no? No ha sido mi profesor, pero ciertamente es una obra un autor que me interesa bastante, es la del profesor Francisco Miro Quesada Cantuarias, cuya obra seguramente todos ustedes conocen bien. Entonces, eh, para mí, pues, es un momento importante esta, esta ocasión. Bien, sin lugar a mayor o sin dar más preámbulo,
voy a presentar mi tema y por favor, si es que hubiera alguna cosa que discutir, que no quedase lo suficientemente explicado por mi parte, pues con toda confianza interrúmpanme, que yo voy a, eh, a ver, por alguna razón me está diciendo que no compartí mi pantalla, pero vamos a ver. Ok, vamos a ver. A ver, por favor, me confirman si he logrado compartir mi pantalla. Aún no. No, ¿no? Aún A no. ver, aún no, ok. Vamos a intentar de nuevo. Eh, qué raro. No tengo activado el icono de presentación de pantalla. Lo tenía activado, pero ya no. De repente me han desactivado. Doctor, está activado. A ver, intente de nuevo, por favor. Ya, a ver, voy a actualizar. Ya, ok, entonces ahora voy a proceder a... Bien, ¿se puede visualizar ahora sí mi pantalla? Todavía no, doctor. No sé si ha presionado la parte inferior derecha. En la parte de un cuadradito que tiene una flechita en el interior dirigida hacia arriba que se dice presentar ahora. Si podría presionar ahí, Sí, doctor. sí, he hecho eso. En realidad creo que manejo bastante bien el Meet, pero por alguna razón... Em, Juan Carlos, ¿tú crees que pueda pasarte mi presentación para que tú lo presentes? Sí, doctor, con mucho gusto. Me lo pasa, por favor, yo Ya, lo presento. gracias. Sí, sí.
Doctor, ¿logró enviarme su presentación? Sí, estoy enviando, estoy enviando. Ah, ya, Dame perfecto. un minuto nada más. Por favor. Invito, por favor, a los participantes que puedan registrar su asistencia. Les hemos enviado un link con la finalidad de reiterarles en el futuro las siguientes invitaciones para llegar también a su correo. Gracias. Bien, Juan Carlos, ya te envié. Doctor, recibido su presentación, voy a pasar a proceder a proyectarla. Gracias. Nos acompañan distinguidos profesores de nuestra facultad. Está también el doctor José Pérez de la Facultad de Matemáticas, eh, Silvia Rivera, que trabaja en Nueva York, está presente también aquí con nosotros. Eh, bueno, el auditorio está interesante. Bien. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Disculpen por este pequeño inconveniente. Bien, entonces el tema que nos convoca es quizás el título simplemente es muy ostentoso para lo que se tiene que decir, pero ciertamente por otro lado, la incertidumbre o la sensación de esto que estamos viviendo como población en estas circunstancias, puesto que ya era un tema avisorado en la filosofía de la ciencia, por ejemplo, en la época de David Hume, ¿ya? Eh, y esto es el problema de la inducción. ¿La ciencia puede ofrecer certezas? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, un punto de partida, quizás podríamos cuadrar un poquito más, y disculpa la molestia, Juan Carlos, gracias. Bien, un punto de partida que viene desde la filosofía, desde Descartes, en la presentación del filósofo inglés G. E. Moore del 62, por ejemplo, mi creencia de que estoy frente a la computadora. Claro, a veces, y esto lo explico para un público que no es filosófico, a veces hay la idea, creo que equivocada, de que en filosofía nos ocupamos de cosas triviales. En realidad, en vez de la oración estoy frente a la computadora, podríamos también decir, ¿realmente existen las partículas elementales? ¿Ya? Entonces, es una instanciación nada más el enunciado, estoy frente a la computadora. Y lo uso porque es quizás el más fácil de entender, pero no es lo que nos interesa realmente en la filosofía de la ciencia. Por lo menos no es lo único que nos interesa. Bien,
Entonces, este enunciado de estar frente a la computadora, pues, por un lado, vemos que no se sigue deductivamente de nada que conozcamos directamente. Por ejemplo, el hecho de estar frente a la computadora, pues no se sigue, por decirlo así, ni de la mecánica cuántica, ni de la física relativa. Aquí hay matemáticos y por lo tanto, la verdad o falsedad de mi creencia, pues no se puede derivar de ninguna estructura matemática aplicada en la ciencia. Pero por otro lado, la fiabilidad de mi creencia, esta de estar frente a mi computadora, pues tampoco se sustenta en un acceso directo, puesto, y aquí hay eminentes psicólogos y psiquiatras, puesto que nuestros sentidos normalmente nos engañan, nos hacen ver cosas. Hay un fenómeno de completar la información donde no lo hay, ¿no? Y este argumento no es reciente, este argumento ya está en el meditador de las reflexiones de Descartes acerca de la metodología, ¿ya? Y claro, para ese entonces, él pues dudaba si estaba frente escribiendo frente a su escritorio y que si la vela, ¿no? Se estaba o no se estaba derritiendo, y él reflexionaba de que había sueños que parecían tan reales y que no se podía establecer claramente la distinción. Eso es una metáfora. Quizás hoy día la ciencia pueda decir, bueno, tal actividad cerebral indica que estás en vigilia y tal otra actividad cerebral indica que estás en dormido. Pero lo que tenemos que rescatar de acá es que no hay acceso directo a las cosas más simples que podemos formular, como el estar frente a una computadora. Y si esto lo ponemos un poco más complejo, existen las partículas elementales, la ciencia asume un compromiso operativo, es decir, vamos a decir que existen, porque carecería de sentido estudiar lo que a sabiendas aceptamos que no existe. Al igual que los matemáticos. Los matemáticos dicen, pues claro, la estructura de los anillos existe, ¿no? El conjunto vacío existe. Hay un axioma que dice que existe. Entonces no interesa lo que digan los médicos, los filósofos, existe porque es un axioma y con ello hacemos demostraciones. Pero claro, a eso en filosofía le llamamos una ontología operativa, es decir, asumamos que exista y cualquier otra reflexión pues la dejamos de lado. Y en filosofía retomamos esas reflexiones. Entonces, a eso me refiero con realismo operativo. Entonces, una cosa es que yo asuma operativamente para los efectos del discurso que tengo acceso directo, por lo tanto, es verdad que estoy frente a una computadora. Y otra cosa es que si me tomo filosóficamente en serio esta proposición, pues pueda sustentarlo a partir de accesos directos. ¿Cuáles? ¿Cuál de nuestros sentidos nunca nos ha engañado, por decirlo de alguna forma? Luego, si aceptamos 1 y 2, pues resulta que nuestras creencias, incluso las más sofisticadas, como las científicas, ¿no? Pues se basan en inducciones científicas empíricas, me refiero, porque la inducción no se utiliza en matemáticas, tampoco se utiliza en lógica, no, en lógica clásica por lo menos, ya nuestras inducciones nuestras creencias se basan en inducciones, en analogías, y a nosotros a esto le agregaríamos las abducciones, que son las conocidas como inferencias a la mejor explicación. Siendo así las cosas, entonces el punto 4 es la conclusión de lo anterior, que dice pues que no hay conocimiento en el sentido de episteme. ¿Por qué hago este recalco? Porque para los griegos, por ejemplo, Platón, el conocimiento era un conocimiento absoluto, no era una mera creencia. Por ejemplo, para Platón nunca habría sido
posible que los científicos del siglo XIX crean en el éter. Eso simplemente era una doxa, es decir, una creencia menor. Para Platón, las matemáticas era el ejemplo, el paradigma de conocimiento. La suma de los ángulos internos de un triángulo en un plano euclidio es 180 grados o dos ángulos rectos, y esto sigue siendo así por más de 2000 años. No tenemos que, digamos, sino ver que ese es el modelo de conocimiento. Pero claro, Platón estaba muy lejos de avisorar que las matemáticas se iban a fracturar en parte en la geometría con la aparición de la geometría no euclidiana, y mucho más en lo que surge en el primer tercio del siglo XX, cuando surge, por ejemplo, divorcios entre el formalismo de David Hilbert y el intuicionismo de Brouwer, ambos matemáticos, y ni qué decir en la lógica que sirve para las demostraciones matemáticas, que es la lógica de primer orden, que, digamos, se muestra indecidible, ¿no? Alan Turing y Alonso Church, dos lógicos matemáticos, uno inglés y el otro norteamericano, demuestran la indecidibilidad de la lógica de primer orden, yendo un poquito más allá con respecto a la teoría de conjuntos, que es lo que aprendemos todos, los que hemos hecho algo de ciencias y los que por supuesto son científicos, también dominan esto, pero saben de que la teoría de conjuntos, tal y como está planteado en el sistema Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección, pues es una teoría incompleta. Y simplemente para redundar, incompleto significa que tiene verdades que no se pueden derivar de los axiomas. ¿Ya? Bueno, para Platón eso hubiera sido pues terrible, eso hubiera sido, digamos, la evidencia de que él no estaba en lo correcto. Sin embargo, en ese momento él formulaba que el conocimiento auténtico era sobre entes abstractos, tal y como eran las matemáticas griegas de su momento. Por eso, pues, en ese sentido, decimos que el auténtico conocimiento no está basado en estadística, no está basado en una serie de datos que se van recopilando, digamos, a través de los métodos de la ciencia de los datos, sino son conocimientos abstractos, estructuras matemáticas, etc. Y a eso le llamamos episteme. Pues de lo anterior, no hay posibilidad de decir que cualquier cosa que pueda ser mi actitud epistemológica frente a la oración, estoy frente a la computadora, pues tenga el nivel de una episteme, de un conocimiento como se imaginaba Platón. Pues bien, estamos fuera del terreno de la episteme, y ahí es donde se ubica mi discusión. Adelante, por favor. A ver, imaginemos un experimento mental. En filosofía de la ciencia formulamos experimento mental, pero ciertamente no es exclusivo de la filosofía, sino, por ejemplo, Einstein también había formulado un experimento mental, pero imaginemos, lo cual es casi cierto porque no suelo ir, pero sí he ido, o sea que no es la primera vez que iría, pero digamos que voy por primera vez a estos magníficos lugares, que es un salón de juegos, ¿no? Arriba ven una serie de máquinas, etcétera, ¿no? Y bueno, una persona que me ve, pues, recién llegado, porque no suelo ser una cara familiar en el entorno, me dice, pues, y me da un consejo, me dice, oiga, yo vengo acá hace 20 años y le voy a dar un consejo. He aprendido lo siguiente: cuanto más fuerza aplico en jalar la palanca, hay más probabilidades de que usted gane. ¿Ok? Tiene 20 años de experiencia, ¿ya? Entonces, pues, yo tengo dos opciones. Uno, en apelar a la experiencia, al consejo, y empezar a jugar, pero jalando la palanca con fuerza. La otra es simplemente hacer un ensayo y error y a ver cómo me va. Siguiente, por favor. Sin embargo, por otro lado, en la bolsa, en la Comisión de Mercado de Estados Unidos hay una suerte de advertencia
que dice pues algo así como el desempeño de los retornos del pasado, es decir, cuando uno hace inversiones en bolsa, correcto, en la bolsa de valores, ¿no? No es indicación, no se debe tomar en cuenta sobre los retornos futuros. En otras palabras, lo que aquí me está diciendo es que no te bases en la experiencia. La experiencia, digamos que, pues, ni siquiera es un índice o un signo de buena fortuna o mala fortuna, por decirlo así. Adelante, por favor. Siguiente. ¿Qué es lo que estaba viendo acá? En filosofía, lo que llamamos a esto, a la experiencia del casino, de la sala de juegos, es el llamado principio de uniformidad. Pues si tenemos 200 días, ¿ya? Y vemos que el día 1 ocurre X, el día 2 igual, el día 3 vuelve a ocurrir X, el día 4 igual, el día 5 vuelve a ocurrir X, y así hasta el día 199. Entonces, podríamos, entre comillas, podríamos concluir de manera no garantizada, inductivamente, decir, pues, que el día 200 también ocurrirá X, ¿ya? Y decimos que el futuro probablemente se parecerá al pasado. Pero esto, a su vez, presupone algo, presupone el principio de uniformidad. Un principio que no está en nuestras premisas del 1 al 199, sino que es una premisa no, digamos, manifiesta. A esto se le llama entinema. Adelante, por favor. Siguiente. Bien, si antes de la pandemia nos hubiera dicho cualquiera de nuestros conocidos que voy a poner un restaurante, mira que está creciendo, las cevicherías están siendo cada vez más interesantes, o los tiendas de sándwich, o las pollerías, etcétera, pues nosotros habríamos dicho, bueno, sí, es algo bueno. Y si por ahí alguien más atrevido nos decía, pues voy a poner un hotel porque la industria del sector del turismo está creciendo bastante, etcétera, etcétera, diríamos, oye, sí, pues no, sí, sí, claro. Porque al igual que algo que ha ocurrido recién, pues nadie habría visto venir de manera relevante ya esta pandemia, ¿ya? Entonces, lo que por un lado parece ser que la naturaleza se porta de manera regular, sin embargo, por otro, por las situaciones que nos ocurren, esta regularidad solo sería una mera apariencia y por lo tanto no sería algo así como susceptible conocer el mundo precisamente por la falta de regularidad. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la episteme respecto del mundo, pues carecería de sentido en términos de Platón. Siguiente, por favor. Bueno, también hemos visto, creo que con bastante interés, el asunto de tendencias, ¿no? Popper, por ejemplo, es uno, y Charles Sanders Peirce, que es otro filósofo de la ciencia norteamericano, Peirce, austriaco, Popper, que señalaban que en el mundo hay fuerzas inmanentes, por decirlo así, de que las cosas tienen una propensión a convertirse en otras cosas o a exhibir ciertas propiedades. Bueno, siguiente. Una de esas propiedades, por ejemplo, son las olas. Las olas que tienen que ver mucho con este comportamiento de la pandemia. Siguiente, por favor. Un ejercicio bastante sencillo, espero que sea suficiente para convencerlos de mi punto, estábamos al comienzo del año pasado y pues veíamos una caída. Siguiente, por favor. ¿Ya? Y decíamos, donde está el círculo rojo, pues seguirá cayendo, y hablaban, como hasta ahora siguen hablando en los medios de comunicación, hay una tendencia, y otra vez esta palabra que a veces, claro, los popperianos y los persianos pues hablarían de ella, y de hecho en la filosofía hay bastante de eso, pero no todos los filósofos hablamos de tendencia. Pero bueno, la idea es de si esta zona marcada con el círculo rojo marca una tendencia. Siguiente, por favor.
Y bueno, pues no, ya no cae, se estabiliza y vuelve a subir, ¿no? Entonces, claro, pero digamos, surge nuevamente la pregunta. Siguiente, por favor. A la siguiente, la siguiente. Ahora, pues, en esta zona nueva marcada con rojo, pues ahora ha vuelto a subir, por decirlo así, y la pregunta nuevamente es si va a seguir subiendo. Siguiente, por favor. Y claro, no sube, ¿no? Y baja mucho más de lo que había bajado anteriormente, ¿correcto? Este, y siguiente, por favor. Aquí hay una suerte de asimetría. Hacia adelante no podemos explicar o predecir lo que va a ocurrir. Si nos ponemos del punto cero y vemos hacia el futuro, no podemos decir eso. Pero si nos ponemos al final, por ejemplo, a 14 de marzo del 2021, hacia atrás, sí podemos explicar las cosas. O sea, hay una asimetría entre el pronóstico, ¿no? Y la retrodicción. Pronóstico es ver el futuro a partir de la data y teoría que uno tiene, y la retrodicción es ver el pasado a partir de la data que uno tiene. Hay asimetría. Sí se puede hacer retrodicciones, pero aparentemente no predicciones porque estas fallan. Siguiente, por favor. Bien, en las elecciones del Perú, recientes en la primera vuelta, pues tenemos algo que, digamos, también ejemplifica el caso. A ver, siguiente, por favor. Aquí también hablábamos de tendencias. Esto es un cuadro del diario El Comercio reciente que tiene pues apenas un par de meses, ¿no? Y que antes de la primera vuelta pues hablábamos de tendencias, ¿correcto? Otra vez esta palabra que solemos utilizar y digamos que el candidato de Perú Libre pues ni siquiera aparecía en los números, digamos, más pequeños. No aparecía. Y como algunos han dicho, pues esto tampoco nadie lo vio venir. Asumiendo de que las cosas son, digámoslo así, como los dados justos, que no tienen ningún sesgo, y fiándonos sin hacer un mayor trabajo sobre la fiabilidad de estas encuestas, pero pareciera que precisamente lo que ocurre con Perú Libre es un fenómeno extraordinario porque no figuraba en las tendencias. Incluso hablábamos de candidatos que tenían una tendencia a subir, hablábamos de candidatos que tenían una tendencia a permanecer y hablábamos de candidatos que tenían tendencia a desaparecer. Pero ni lo uno ni lo otro podía predicarse del candidato de Perú Libre. Ya, siguiente, por favor. Y bueno, todos ya conocemos, esta es una captura de pantalla de la página del OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones, uno de los dos, y pues esto más nos recuerda al eslogan que está en la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos, que dice pues que los desempeños del pasado no son una indicación de los retornos futuros, aun cuando ese futuro sea un día después o una semana después. Siguiente, por favor. Bueno, pareciera pues que nuestros sentidos todavía nos engañan, ¿ya? Pareciera que vemos lo que no hay. En esta imagen, que era en realidad una imagen en movimiento, es curioso que nosotros estaríamos percibiendo al caballo desplazarse en el campo, ¿no? Montado por un jinete. Pero lo curioso es que
vemos sin el caballo desplazarse, y hasta podríamos afirmar que el caballo se desplaza, pero sin mover la cabeza, porque cuando uno lo hace en la naturaleza y ve un caballo desplazarse, uno gira la cabeza, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. Pero eso no ocurre en la pantalla. Y sin embargo, podemos decir o podríamos afirmar, sí, pues hemos visto a un caballo correr sobre el campo, en el campo. Siguiente, por favor. Y esta figura, pues ustedes las conocerán muchísimo mejor que yo. La pregunta es si hay 1 o 2 cuadrados, ¿no? De repente simplemente hay estructuras topológicas caprichosas, por decirlo así, es decir, triángulos sin base, como esa metáfora que se emplea Julio Kotler cuando describe al Perú, ¿correcto? O simplemente los que queremos ser menos comprometidos con las matemáticas y con la sociología, pues decimos, sí, efectivamente, hay dos triángulos, uno blanco que está encima de otro que lo está tapando parcialmente y está apoyado en 3 cojines negros, ¿correcto? Ok, pero vamos, lo que podemos decir es de que esta imagen sugiere a nosotros, a nuestro cerebro, completar información. Y este fenómeno de completar información, pues ocurre en el fenómeno de la memoria, que es esto de recordar cosas, y a las finales, si uno le pregunta a 5 personas de qué color era la chompa del expositor, ah, no, era rojo, otros dicen que era negro, en fin, los colores son divergentes entre sí, al menos los testimonios, pero esto es porque existe en nosotros un fenómeno natural de completar cosas, completar información más allá de lo que podemos haber apreciado. Entonces, aquí no hay ningún error, no es por falta de acuciosidad matemática ni de formación en psicología, sino esto les ocurre a los matemáticos, obviamente no en las matemáticas, sino en otros ámbitos de su vida, les ocurre también a los científicos y nos ocurre a nosotros que nos ocupamos también en la filosofía. Adelante, por favor. Bien. Aquí me gustaría hacer una distinción entre deducción e inducción. A ver, por ejemplo, si yo tengo que demostrar un teorema matemático, pues me podría valer del modus ponens. Esto es decir, la primera premisa, el antecedente se sigue del consecuente, perdón, el consecuente se sigue del antecedente, un P entonces Q. La segunda premisa es afirmar el consecuente, y la tercera, que sería la conclusión, sería la afirmación del consecuente. En P entonces Q, P por lo tanto Q. Correcto. Pero ¿por qué funciona? Mejor dicho, ¿por qué deberíamos creer, aceptar el P entonces Q? Pues muchos dirían, bueno, porque funciona. Sí, pues, pero no hay una demostración para que lo justifique, ¿correcto? En lógica, no hay una demostración, se asume. Cuando hacemos cualquier demostración, se asume. E igual en matemáticas, en ninguna parte, hasta donde yo haya visto, aquí hay matemáticos presentes, que me corrijan, por favor, no se estudia los fundamentos del modus ponens. ¿Por qué funciona el modus ponens? No. Normalmente en los libros, por ejemplo, de álgebra, hay un área, el primer capítulo suele ser de lógica y teoría de conjuntos. Y en lógica se asume el modus ponens, no se justifica. El resto son estructuras algebraicas. Estoy hablando de pregrado, ¿correcto? Entonces, en lógica propiamente dicho, en los libros, digamos, de mayor nivel, también se asume el modus ponens. ¿Ya? Por tanto, no vayamos a pensar que los conocimientos deductivos están totalmente fundamentados, porque precisamente argumentos como el modus ponens solo se aplican. No estudiamos los fundamentos del modus ponens, ni en matemáticas ni en lógica. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, según un filósofo y lógico que trabaja en Nueva York, en la Universidad de Miami, Octavio Bueno, lo que sostiene es que, bueno, el modus ponens solo lo aplicamos. Pero esto querría decir que, pues, digamos que la deducción no está más justificada cualitativamente que la inducción.
Pero lo que ocurre también es que los razonamientos deductivos están mucho más desarrollados. Quizás porque les hemos prestado más atención desde los griegos clásicos, o sea, más de 2000 años. Y recién estamos metiéndonos en los razonamientos inductivos. ¿Cuándo surge la probabilidad? La teoría de la probabilidad surge en la lógica de Port-Royal de 1666, si la memoria no me falla, en Francia, en la época de Pascal, Descartes, etc. Pero recién o sea, en el siglo XVII, digamos, comparado a los razonamientos deductivos, es muy reciente el surgimiento de las probabilidades. Y claro, a la fecha existen pues modelos formales de la inducción, como el de Carnap, del positivismo lógico, no un representante, Jaakko Hintikka, otro filósofo y lógico importante finlandés, y John Williamson en este siglo, y hay muchos otros, pero todavía son, digamos, resultados parciales que se están obteniendo, pero no tienen pues el grado de desarrollo que tienen los razonamientos deductivos. Adelante, por favor. Bien. Bueno, con riesgo a caer controvertido, y ojo, no es que quiera defender, porque hay un argumento en contra de este argumento, pues los razonamientos inductivos desde Pascal, y este es el argumento de Pascal, pues nos sirven, entre otras cosas, para la filosofía, y no solamente esto, sino para la teología y para la epistemología. No hay que desestimar de que matemáticos tan importantes como el creador o uno de los creadores de la teoría de conjuntos, Georg Cantor, matemático de fines del siglo XIX, ya, tenía como motivación filosófica precisamente la demostración de Dios. Y la teoría de conjuntos es, para Cantor, y está en su biografía de Joseph Dauben, ¿correcto?, es un argumento teleológico a favor del Dios cristiano que él conocía, ¿ya? Bien, yo no quiero llegar a tanto, pero lo que quiero más o menos es exponer un pequeño argumento que podría dar a entender de que estas cuestiones de, digamos, probabilidades, utilidades, etcétera, pues no solamente sirven para dilucidar cosas de la ciencia, sino también de la ética y también de la teología. Bueno, si alguien me dice, pues, ¿usted cree en Dios? Yo digo, bueno, hay dos opciones. Claro, sí creo y no creo. O sea, Dios existe y Dios no existe. Bueno, la opción 1 impone una serie de rigores, pues a quien le gusta no estar en cuarentena, seguir las reglas, no ir a los casinos, no comer en demasía, hacer ejercicios, pues a esto yo le llamaría la máxima infelicidad mundana. Creer en Dios lleva todo este paquete, la máxima infelicidad mundana. Pero hay una segunda opción que no impone ningún rigor. Y claro, ahí sí podría pues hacer fiestas, caminar, irme al casino, comer, bailar, etcétera, etcétera. Y a esto le voy a llamar la máxima felicidad mundana. Bueno, tanto la felicidad mundana como la infelicidad mundana pues solo duran lo que duran nuestras vidas materiales. O sea, ambas son perecederas, son finitas. Bueno, por otro lado, si Dios existe, la dicha luego de esta vida, pues es infinita, cualquiera que ésta sea, y además es eterna, infinita en magnitud, como los conjuntos, digamos, transfinitos de los que hablaba Cantor, los números naturales. El goce del tamaño de los números naturales es enorme, pues es un ordinal pues grande, vamos a llamarlo así, no vamos a entrar en más detalles. Y además, ¿por cuánto tiempo dura? Pues bueno, hay tanto tiempo como números naturales hay, o sea, dura mucho, bastante, mucho, más que 1 millón, más que 2 millones de años, más que 1000 millones de años, ¿no? Dura bastante, eterno, a eso le llamamos eterno. Ok, entonces, esa dicha pues está buena, ¿no? Ok, en cambio, si Dios no existe, luego de la muerte pues no hay nada, no hay
no me puedo poner triste porque ya morí y luego de morir pues ya no hay posibilidad de sentir, porque para sentir algo tengo que seguir existiendo, pero eso ya fue porque ya he fallecido, pero tampoco me puedo poner alegre, ¿no? Entonces, muerto yo y sin Dios, sin vida eterna, pues nada, no hay ni sufrimiento ni dicha. Por lo tanto, utilidad cero. ¿Correcto? Ok. Ahora, estos son asunciones que las estoy explicando. Sigamos. Bueno, ¿qué opción elijo? Ahí hay un error de tipeo, discúlpenme. Bueno, hay que apostar, dice Pascal. Hay que apostar. Bueno, ¿y cómo apostamos? Bueno, elijamos la que nos ofrece más utilidad, una mayor utilidad total. Ok. ¿Y cómo hallamos la utilidad total? Bueno, la utilidad total es la suma de la utilidad terrena más la utilidad eterna. Ah, ok, vaya. Entonces, empecemos por la opción 2. La utilidad terrena es igual en la opción 2, la utilidad terrena, pues es la máxima, ¿no? Es la máxima de la mundana, ¿no? Pero una acotación, es finita. Dura lo que me dura la vida, ¿no? Entonces puede ser 80 años, 100 años, 120, no interesa, pero igual, es finito, es muy poquito, ni siquiera es la 9ª parte de la existencia de la humanidad. Es muy poco, por muy grande que sea, pues es poco, pero es finita. ¿Y qué hay de la utilidad eterna en la opción 2? Que Dios no existe. Bueno, pues no hay utilidad, porque Dios no existe. Ok, entonces, haciendo las sumas, la utilidad total es igual a la utilidad terrena para la opción 2. Ok, vayamos a la opción 1, en que Dios existe. La utilidad terrena, pues, sería mínima, porque estaría, pues, siguiendo las reglas, ¿correcto? Privando de todos los placeres de la vida, ¿correcto? No estaría haciendo, pues, la pasaría aburrido, ¿ya? Entonces, yo digo, pues, simplemente por mor del ejercicio, pues, si en la opción 1, esto es que Dios existe, la utilidad terrena sería prácticamente cero. Pero, aquí también hay una acotación, sería limitada, duraría lo que dura mi vida. ¿Ya? Esto siempre en el contexto de la apuesta de Pascal. Ok, pero la utilidad eterna en la opción 1, que es cuando Dios existe, sí tiene, y aquí está mal escrito, en la opción 1, ya, es la utilidad máxima, es la utilidad que no tiene fin, que dura para siempre, que es enorme magnitudes, está mal escrito por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios existe, y como he seguido sus rigores, sus criterios, entonces voy a acceder al paraíso, lo que le fuera prometido al final de sus días por Jesús a uno de los ladrones. Bien, por lo tanto, la utilidad total en la opción 1 es igual a la utilidad eterna. Esto es infinito, ¿no? Y enorme, intemporal. Ya, entonces, pues la utilidad total de la opción 1, es mayor que la utilidad total de 2. Por tanto, elijo la opción 1. Dios existe. Y a este argumento es lo que se le conoce hasta la fecha, es un argumento que se estudia en filosofía y los que hacen también teoría de probabilidades, sin lugar a dudas, se le conoce como la apuesta de Pascal. Claro, nuevamente, a la izquierda están los supuestos del argumento, a la derecha ya está prácticamente la parte más fácil, que parece un cálculo del argumento. Siguiente, por favor. Bien. Volvamos a Hume. Hume, pues, señaló lo siguiente, que la inferencia inductiva, pues, no puede justificarse mediante la observación. Porque precisamente la observación consta de una serie finita de observaciones, de evidencias. Y lo que queremos hacer a veces es extrapolar, proyectar esa información hacia adelante. Y ahí, pues, ciertamente las conclusiones a las que podamos arribar son conclusiones débiles, sujetas a error, a diferencia de los razonamientos deductivos. ¿Ya? Bien. La inferencia inductiva no se justifica en la inferencia deductiva. Claro, el profesor García Cobian,
que los matemáticos aquí presentes deben seguramente conocer, decía, sí, pues, la teoría de la inferencia estadística, o lo que se conoce como inferencia estadística, no es deductiva, pero la teoría de las probabilidades sí lo es. La axiomatización de Kolmogorov, que es la que más se utiliza, del año 33 en alemán y del 50 y picos en inglés, si no recuerdo mal, es pues axiomatizada en teoría de conjuntos, con teoría de medida y, sin lugar a dudas, sustentada en un pensamiento axiomático de carácter deductivo. Ok, pero, aún así, lo cual ya es bastante, no hace que la inferencia estadística y la inducción en general sean deductivos. No se puede concluir concluyentemente, valga la redundancia, a partir de una data, por mucho que esta conste de un conjunto o un número más o menos grande, 10.000 o 20.000 ensayos. Bien. Ahora, la inducción pues tampoco se puede justificar mediante el método científico, porque eso es una circularidad, lo cual implicaría o llevaría a decir que la inducción se justifica mediante la inducción, ¿no? Entonces tampoco ese es el tema. Las inferencias inductivas, por tanto, no son entrañamientos, entailment, es decir, inferencias, ¿no? O entrañamientos, que es también la manera como traducimos el término entailment, ya, estrictos, sino solamente son juicios de probabilidad. Y lo que sostenía David Hume, pues, y que hasta ahora es un tema a tener en cuenta, es que parecen ser frutos del hábito, parecen ser de esa creencia de que la naturaleza ostenta regularidades. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, para terminar, otro experimento mental. Si no estuviera este letrero de load a dice, correcto, no sabríamos cuál es el dado cargado, y el de la izquierda asumamos que es el dado justo, correcto. Entonces, la pregunta es si el mundo es como un juego de dados, correcto, ¿con qué dado estamos jugando? ¿Con los de la izquierda, que son los justos, no cargados, o con los de la derecha? No lo sabemos, ¿ya? Siguiente, por favor, ¿ya? Esto es lo que a veces llaman, pues, la función de distribución de probabilidad. ¿Cuál es la función de distribución de probabilidad u otras? Veamos. Ahora, puede ser que de repente, y simplemente por un juego, por mor del argumento, digamos, ok, de repente lo que tenemos es un dado imperfecto. Las teorías científicas son imperfectas, son una pésima, una gris imagen de un mundo que es colorido. Ese sería el dado de la izquierda. Así serían nuestras teorías. Bien, pero por otro lado, asumamos que el mundo es simétrico, ¿ya? Y tarde o temprano vamos a conocer las probabilidades de las elecciones, de la pandemia, de las inversiones en bolsa, lo que fuera. ¿De cuántas formas se puede construir un dado simétrico? Pues tenemos el cubo, luego tenemos a la derecha, no el siguiente, y siguiente, y siguiente. ¿Cuál de esos dados va a ser? ¿Y cuántas figuras geométricas pueden construirse? Pues infinitas, infinitas. O sea, aun cuando tengamos por allí la creencia de que el mundo es simétrico, pues no sabremos con qué dado estamos jugando. Si es con el primero, con el segundo, con el tercero, y así sucesivamente, infinitamente. Por tanto, parece ser que, dada nuestras propias limitaciones de acceder al mundo directamente, ni siquiera sabemos si estamos frente a un dado cargado o un dado justo, hablando de las probabilidades de ocurrencia de las cosas. Y aun cuando fuera justo y simétrico, pues no sabríamos si es un cubo o cualquiera de otras esas posibilidades de dados simétricos. ¿Ya? Por lo tanto, creo yo de que el problema de Hume es un problema mucho más profundo, es un problema relativamente nuevo y que, bueno, esta pandemia nos está mostrando su actualidad, y creo yo que sigue siendo uno de los problemas
más importantes de la filosofía de la ciencia. Bien, gracias. Doctor Rivera. Sí. Adelante, doctor Perales. Sí, el doctor León nos dijo al comienzo que pudiéramos, antes de la discusión, hacerle algunas preguntas. Yo quisiera pedirle al doctor León Ontiveros si pudiera resumir el mensaje que nos trae en una conclusión. Bien, gracias, doctor Perales. Bien, la conclusión es de que hasta donde hemos podido conocer el razonamiento inductivo, este es uno de los principales modos de razonar, además del deductivo, y que es un campo cuyo estudio es reciente, básicamente de la segunda parte del siglo XVII. Y que esto, digamos, es nuestra forma de enfrentarnos más práctica al mundo cotidiano. Ciertamente también es el razonamiento deductivo, pero la poca, digamos, el poco desarrollo, digamos, forma parte de esta asimetría que tenemos en nuestro conocimiento, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Gracias, doctor León. Yo quisiera hacer alguna pregunta, doctor. Nos desenvolvemos en el ámbito, mientras queremos ser rigurosos, ¿no?, de las probabilidades. Y hay una tendencia a proyectarnos a futuro, a hacer pronósticos, ¿no? Sin embargo, la realidad aleatoriamente nos confronta con el hecho de que es muy arriesgado hacer pronósticos y es mejor hablar en términos de probabilidad, porque la probabilidad nos da una mayor libertad para plantear nuestras realidades, para que lo que afirmamos no sea tan fácilmente rebatible. Pero al mismo tiempo, hablando de probabilidades, bueno, nosotros de manera rigurosa podemos orientar ciertas conductas, ¿no?, como por ejemplo ciertos comportamientos, alentar ciertas conductas que parece que van a ser más provechosas, ¿no? ¿Qué opina usted de ese pensamiento que estoy elaborando, doctor León, mientras lo he elaborado, mientras lo he estado escuchando? Bien, gracias, doctor Rivera. Bien, sí, efectivamente, en filosofía lo que no podríamos hacer es cuestionar la actitud epistémica de las personas, ¿no? Sino lo que hacemos es asumirlas como tal y tratar de darles alguna explicación o algún marco filosófico, ciertamente, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, una filósofa, Atocha Liceda, que es una matemática y filósofa mexicana, hablaba pues del fenómeno de el aprender. Ciertamente en un ejemplo bastante sencillo, que lo que decía, pues bueno, hay un hombre que quiere cruzar el río y por ahí pues un buen día se encuentra un árbol caído, ¿no? Y aprovecha, pues, ¿no? Pero de ahí pues empieza a perfeccionarse el asunto
y pues surgen los puentes, ¿correcto? ¿Ya? Pero claro, tiene que haber mucho ensayo-error al respecto. ¿Ya? Entonces, nuestra capacidad de aprendizaje también tiene que ver con un asunto casi inmanente, por decirlo así, ustedes corríjanme, de creer que hay algún tipo de regularidad en las cosas. Es decir, yo no podría salir de mi casa ni me aventuraría si no supiera o no creyera, por lo menos a nivel muy elemental, de que no me van a matar, de que no hay ovnis, de que no me van a capturar, etcétera. Si no, pues me quedo en casa y se acabó, ¿ya? Entonces, o que los audífonos no me van a explotar en el oído, ¿correcto? Porque, ¿y cómo sé eso? Porque ayer no explotaron, hace 2 días tampoco, hace 3 días tampoco, entonces hace un mes que no explotan, hace un año que no explota, y no veo mucho, o no he visto casi nada, de que exploten los audífonos en los oídos de las personas. Pero podría explotar. O sea, es un conocimiento o es una creencia, es una suerte de doxa, es decir, la creencia más baja que necesitamos para poder actuar y para yo poder ponerme de manera tranquila los audífonos sin mucho temor y poder concentrarme y prestar atención en este evento. Ciertamente necesitamos. Lo que pienso también es que lo mejor, lo que siempre podemos hacer es lo mejor posible. Y en filosofía aprendemos mucho de eso, por ejemplo, en filósofos como Charles Sanders Peirce, con el concepto de falibilismo. No importa qué tan bien construyas las cosas, puedes fallar. Pero igual, haz tu mejor esfuerzo porque es lo mejor que puedes hacer. El falibilismo no es sentirse derrotado. El falibilismo es una suerte de optimismo. Tienes que hacer lo mejor posible, pero tampoco caigas en el triunfalismo por el hecho de haber hecho lo mejor posible, pues no te vas a sacar 20. De repente te sacas un 11. Ya, pues para la siguiente ajusta un poco y te sacas un 12, etcétera, ¿no? O la postura de Popper. Popper, con su falsacionismo, decía quizás el otro lado de lo mismo que decía Peirce en el siglo XIX. Popper es del XX. A las teorías hay que, pues, atacarlas con todos los que tenemos y quedarnos con las que resistan por ahora. Pero las finales, nuestras mejores teorías no son más que castillos de naipe. Van a caer, tarde o temprano van a caer. Y aún así seguimos construyendo. O sea, la idea tanto de Popper como de Peirce, creo yo, o la enseñanza es en no caer en los fatalismos. Nada me va a salir, no servimos como especie. No, al contrario, tenemos que seguir haciendo. Pero tampoco hay que caer en los triunfalismos, en ese tipo de excesiva generosidad con nosotros mismos. Creo yo, pues, que el falibilismo y el falsacionismo peirciano y popperiano son muestras desde la filosofía de esta actitud epistémica que tenemos. Tenemos que salir, tenemos que ir hacia adelante, aun cuando no haya seguros, como en la bolsa de valores, ¿no? No hay seguro. El día de mañana quiebra la bolsa de valores y se acabó, con nuestras pensiones, con nuestros ahorros y una serie de cosas. Ya. Una pregunta breve, final, doctor Miguel León. Quisiera un poco captar su mensaje como que, digamos, la propuesta de David Hume, este método inductivo de conocimiento para este ámbito de las ciencias naturales, está vigente. Muestra su funcionalidad. Puede que no sea pleno, pero es el que más se da. Y a propósito de eso, sí quisiera preguntarle si este enfoque le parece también tan
consistente y fiable para la indagación de los temas psíquicos? Si pudiese responderlo con cierta brevedad, por favor. Bien. Bueno, no he estudiado la filosofía de la psicología. Bunge, a diferencia mía, sí tiene un texto de psicología, pero sí he tenido la oportunidad, por ejemplo, de dialogar con estudiantes de psicología y ellos estudian, y usted mejor que yo lo sabe, doctor Bravo, estadística, ¿no? Entonces, pienso yo que la hipótesis que nosotros manejamos cuando hacemos estadística es precisamente la del principio de regularidad. Como se han venido comportando, seguirán comportándose, ¿ya? Bien, quizás una manera de ver mi exposición es decir, bueno, pero ese principio tiene limitaciones. Es pro tempore, como dicen los abogados, juris tantum, es decir, mientras dure, no está garantizado que sea un conocimiento matemáticamente deductivo, no es como esta simple pero bella suma de los ángulos internos de un triángulo en un plano euclidiano, ¿no? Así no es, no hay nada en la física que sea como esa suma. Ese conocimiento tiene más de 2000 años. Lo de la física actual no tiene ni 100 años. Bueno, ya un poco más de 100 años, pero eso, no más, ¿no? En la psicología, hasta donde yo conozco, por ejemplo, Patrick Suppice, que es un filósofo ilógico que murió en el año 14, si no me equivoco, 2014, recientemente, se está, digamos, viendo la idea y la importancia él ya estaba viendo a mediados del siglo pasado, la teoría de la medida en las mediciones en psicología, por ejemplo, que es una manera de, digamos, entrarse en la probabilidad aplicado a la psicología, ¿no? Eso es lo que le puedo decir. O sea, pienso que sí, claro, pero nuevamente no es mi área de conocimiento, al menos ahora. Bien. Muchas gracias. Bueno, Gracias. en nombre del Instituto de Ética vamos a dar por... Quisiera hacer una pregunta, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? Soy la doctora Keren Krever. Perfecto, le pido que sea, por favor, breve. Sí, le pedimos que sea breve. Ya. Bien, entonces felicitaciones al grupo de ética y al expositor, evidentemente, lo que él ha tocado, realmente lo que nos ha digamos, puesto en mesa, es justamente el tercer problema de la epistemología, vale decir, el tercer problema del conocimiento, ¿no es cierto? La esencia, que es el problema tercero. Entonces, él, en su exposición, prácticamente está tocando el enfoque ontológico, que es de la, cómo se percibe, cómo se construye, cómo el ser humano construye el conocimiento, si tiene frente a él a un objeto por conocer. Y ese se cae en el terreno del positivismo. En pregrado se está enseñando. Y en el posgrado, porque ahí está Josefina, en el posgrado, esto entramos de llano a ver, bueno, cómo va a construir el problema de investigación el doctorando o la doctoranda, ¿no es cierto? ¿Bajo qué óptica? ¿Bajo qué, digamos, cuál, digamos, enfoque? ¿Será el objetivismo positivo, en que el sujeto solamente arranca datos al objeto? El objeto se deja arrancar, y ya porque está algo dado, acabado. Ese es el estricto sentido del positivismo. O el doctorando, cuando construye su tesis doctoral, utilizará el subjetivismo. ¿Cuál es el subjetivismo? El subjetivismo ideal, en la cual está, por ejemplo, Heidegger, que hay muchas tesis ya de enfermería en pregrado y en posgrado, y las brasileñas nos llevan bastante la delantera, o el idealismo objetivo lógico de Hegel. ¿Cuál de los dos? O la tesis estará enfocada con el materialismo crítico. Entonces, miren, todo el tercer problema del conocimiento, que muy bien el autor nos está ilustrando, se enseña en el doctorado de enfermería, de modo que la tesista opta, tiene libertad
para ver en cuál, digamos, o en camino ontológico se va a ubicar. Y el docente le ayuda a construir. Ahora, si no está de acuerdo con esa ontología, declina y le dirá, bueno, mejor oriéntate con un tal docente que te va, digamos, a asesorar más porque coincide. Entonces es interesantísimo lo que el doctor León nos ha planteado, nos ha hecho recordar, ¿no? Y entonces en el doctorado de enfermería de San Marcos, en el doctorado, sobre todo porque el pregrado todavía es muy corto el tiempo, está, ya hace buen tiempo, se está haciendo las investigaciones cualitativas. Entonces, el tercer problema es inevitable no tocarlo. Gracias, por favor, muchas gracias. A ver, un comentario, si me permiten, breve, por favor. Sí, adelante. Bien. Aprovechando la acotación magnífica de la doctora Kreder, invito en todo caso a revisar algo que, digamos, estamos viendo de una manera realmente, digamos, maravillosa, por decirlo así, que es la filosofía de las probabilidades. A ver, la filosofía de las probabilidades es que algo tiene que ver, o mejor dicho, mucho tiene que ver con la inducción, ¿ya? Tiene los mismos axiomas desde 1933 de la mano de Kolmogorov, Andrei Kolmogorov, el gran matemático ruso, ¿no? La probabilidad es una función innegativa, es decir, que toma de 0 hasta 1 valores. La probabilidad de omega del espacio muestral es 1, ¿no? La probabilidad de que me salga algún número lanzando un dado, pues es 1, algo te va a salir, ¿no? No sabemos si 1, 2, 3, etcétera, pero algo te va a salir, ese es 1. Y la probabilidad de dos eventos disjuntos es la probabilidad, es la suma de A y de B, ¿correcto? Ya. Esto está allí en la axiomática. Bien, las interpretaciones pueden ser heideggerianas y que yo le llamaría bayesianas, ¿no? Y hay dos tipos de bayesiano, el bayesianismo individual y el bayesianismo colectivo. Y la otra interpretación, que le llama hegeliano, yo le llamaría objetivista, de corte popperiano, de corte persiano. Lo interesante es de que el mismo concepto matemático de probabilidad, esto es, la estructura de la medida con sus axiomas, ¿ya? Da para las dos interpretaciones. Es decir, la probabilidad de P de A, ¿qué es? Es, según los subjetivistas, es la medida de tu creencia en que tal hecho A ocurra. Mientras que la probabilidad objetiva es la tendencia a que tal hecho ocurra. Es la medida de esa tendencia. Así las cosas, yo vería un fuerte parecido entre lo que acaba de decir la doctora Kreder y lo que es, digamos, las interpretaciones estándar de la actual filosofía de las probabilidades. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Miguel León Tiveros. En nombre del Instituto de Ética en Salud de la Facultad de Medicina le damos las gracias y seguramente que mantendremos una frecuente comunicación. Muchas gracias a todos los asistentes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chao, chicos. Buenas tardes, hasta luego.